gustaría presentar a este punto, as we do some of the basic overview here, a medida que hacemos un repaso general, is that there are also different levels with which people operate. es que también hay distintos niveles en los cuales opera la gente. I mean, clearly, one of the most important things about a business Claramente una de las cosas más importantes sobre los negocios is that there are different levels of function. es que hay distintos niveles de funcionamiento. You have a hierarchy. Tienen una jerarquía. People are in different positions. La gente está en diferentes posiciones. Not only do they fulfill different functions, No solo cumplen funciones especiales, but they fulfill functions on different levels. pero cumplen funciones a distintos niveles. And those levels don't necessarily use the same strategies or the same rules. Y esos niveles no necesariamente usan las mismas estrategias de las mismas normas. For example, Por ejemplo, a person who is a technician or an engineer una persona que sea un técnico o un ingeniero is on a different level of operation in that company está a un distinto nivel de operación en esa compañía. than a person who's a manager Una persona que sea un gerente or a person who is an executive or o una director. persona que sea un ejecutivo o un director. Their whole function is different. Toda su función es diferente. I don't know if it's true in this country. Maybe it's not as much, but Que yo no sé si sea real en este país, quizás no sea tanto. where I come from in California is a very high technology area. De donde yo vengo, en California, es un área de alta tecnología. One of the most typical problems that they have Y uno de los problemas más típicos que tienen is promoting people from position of a technician or an engineer es promover a una persona desde la posición de un técnico, de un ingeniero, into an management or administrative a position. una posición de gerente o una posición de manejo. And the person tries to run people in their company Y la persona trata de dirigir gente y dirigir la compañía like they would design a machine, como si estuvieran diseñando una máquina. which can often create a lot of problems Y eso puede frecuentemente crear muchos problemas. because the kind of thinking strategies that it takes to develop a product Porque el tipo de estrategias de pensamientos que se necesitan para desarrollar un producto is not the same kind of thinking strategies that it takes to organize people. no es el mismo tipo de estrategias de pensamiento que se necesitan para organizar gente, para trabajar con gente, Or to see where and how your company fits into the larger business environment of your area. o para ver cómo y dónde encaja su compañía dentro de la escala de negocios, de asuntos de su área. And so very often people experience difficulties when they move up a level in their company. Entonces generalmente hay mucha gente que experimenta muchas dificultades cuando suben escalón en la compañía. They experience a great deal of frustration Sienten una gran frustración because the exact thing that made them successful in what they did before porque exactamente lo mismo que les dio éxito, que hizo que fueran exitosos en lo que hacían antes, starts to work against them. empieza a trabajar en contra de ellos. And so I think the best way to present this Y yo creo que el mejor modo de presentarles esto would be to make a general statement about the kind of levels that operate here. es darles una afirmación general del tipo de niveles que operan aquí. What I typically find is that the first level Yo lo que generalmente encuentro es que el primer nivel is the level of specific behavior. es un nivel de comportamiento específico. This is where action takes place. Ahí es donde se desarrolla la acción, It's where things are carried out or produced. es donde las cosas se desarrollan, se producen. In a person, these are the particular behaviors that you engage in or that you do. En una persona estos son los comportamientos específicos que se llevan, que se dan. In a company, these are the bottom line activities that make the company work. En una compañía estos son los principios básicos que hacen que la compañía funcione. Shipping, order taking. Qué sé yo, despachar, tomar pedidos, elaborar. But above that Pero por sobre de eso comes another level called capabilities. viene otro nivel que se llama capacidades. Clearly, the specific behaviors that you engage in Claramente los comportamientos específicos por los cuales ustedes se enganchan are dependent upon your capabilities. dependen de sus capacidades. But the capabilities are what's possible for you to generate. Pero de las capacidades que es lo posible que ustedes generen. For example, a company can have capabilities that is not using to generate specific behaviors yet. Por ejemplo, una compañía puede tener capacidades específicas que todavía no está generando, de cosas que todavía no produce. So can a person. Y también puede ser una persona. Likewise,
a person Del mismo modo, una persona can be trying to do specific behaviors puede estar tratando de hacer comportamientos específicos that they haven't developed the y capability. todavía no han desarrollado las capacidades para eso. For example, until perhaps I developed the capability to visualize many things at once, Por ejemplo, hasta que yo no desarrolle la capacidad de visualizar muchas cosas juntas, there might be certain behaviors that I'm not capable of doing because I need that particular skill. puede ser que haya muchas conductas que yo no pueda hacer porque necesito esa habilidad determinada. Likewise, in a company, Del mismo modo en una compañía, until I have an appropriate team of people, for example, hasta que yo no tenga un grupo apropiado de gente, por ejemplo, the appropriate type of equipment, el tipo apropiado de maquinaria que necesito, I don't have the capabilities of being able to. no tengo las capacidades de hacer estas conductas, de llevar a cabo estas conductas. Now, developing capabilities is different than implementing specific behaviors. Ahora, desarrollar capacidades es distinto a implementar distintos tipos de comportamiento específico. It's on a different level. Está en otro nivel. You can't always touch or hold on to a capability, Uno no puede tocar o agarrarse de una capacidad, but you can do that. I mean, you can watch or touch or experience a capability. pero uno puede observar, ver y hasta tocar determinados comportamientos. Now, above capabilities Ahora, por sobre las capacidades are beliefs. están las creencias. Now, what this means Y lo que esto quiere decir is that people could even be capable of something, es que la gente podría llegar a ser capaz de algo, but their belief system pero su sistema de creencias or their value systems o su sistema de valores keep them from being able to do that. no les permiten alcanzar eso. Also, having a positive value system or belief system También tener un sistema de valores positivos o de creencias positivas is often necessary to develop or support the capabilities and behaviors that you need. es generalmente necesario para apoyar el sistema de capacidades y de conductas que ustedes necesitan. So, both individuals and companies do have beliefs. Así que, por ejemplo, tanto los individuos como las compañías, como las empresas tienen creencias. Now, beliefs might have to do with things like Ahora, las creencias pueden ser que estén relacionadas con cosas como how you think people operate. cómo piensan ustedes que las personas operan. For example, I was recently talking with a person who was a consultant for a particular company. Yo hace poco estaba charlando con una persona que es consultor para una empresa And they were having a lot of trouble with their employees. y está teniendo muchos problemas con sus empleados. And their employees were complaining about certain things. Y los empleados se quejaban sobre ciertas cosas. One of the things they were complaining about was when they got paid. Y una de las cosas que se quejaban era de cuándo pagar, cuándo cobraban. They wanted to get paid, for instance, Ellos querían cobrar, por ejemplo, at noon on Friday, al mediodía el viernes, so they could go to the bank, deposit their para poder ir al money. banco a depositar su dinero. But the person who was the boss in the company Pero la persona, la que era el jefe en la compañía, had the belief tenía la creencia that if you gave people their money, they'd stop working. que si uno le daba la plata a la gente, paraban de trabajar. I mean, that they would just, goof off the rest of the afternoon on Y Friday, después not iban do a anything. pasar el resto de la tarde del viernes sin hacer nada, ahí sentados. I've been in business for 20 years, and this is what people Desde 20 do. años que estoy trabajando en esto y eso es lo que hace la gente. And so here you have a situation where they're capable of doing it, Entonces aquí tienen una situación donde son capaces de hacerlo, but the belief limits them. pero la creencia los limita. Now it turns out that this company also had a situation Ahora resulta que en esta compañía también había una situación where they needed people to work on weekends too. donde necesitaba gente que trabajara los fines de semana también. And they paid them time and a half, Y les pagaban una vez y medio, but they would still have trouble getting enough people to come pero in. igual tenían problemas porque no conseguían suficiente gente que venía a trabajar los fines de semana. So now here you have to work with a slightly different situation than a capability or particular behavior. Entonces aquí también tiene que trabajar con algo distinto de las capacidades y comportamiento específico. The question is not paying the people. La pregunta no es pagarle a la gente. It's not whether you're able to do the accounting in that. También si pueden hacer la contabilidad de allí o no. Because in fact they had a pretty sophisticated computer system. Porque They could, también tenían un muy sofisticado sistema de computadoras ellos. they could compute the pay Ellos every day if they wanted. podían computar la paga día a día si querían. It was the belief. Era la creencia. So anyway, what we suggested Entonces nosotros lo que sugerimos is that actually what they should do is to pay the people on noon on Monday, es, bueno, lo que tendría que hacer es pagar a la gente al mediodía los lunes. and
if it was really true that they were going to stop working after that, Y si era verdad que iban a parar de trabajar después de eso, I mean, if they didn't work the rest of the week, you fire them. si no trabajan el resto de la semana, los echan And you don't want directamente. you don't want people that are going to be goofing off after they get paid anyway. Y ustedes no quieren de todas maneras gente que está sentada sin hacer nada. This way, you'll select the real cream of the crop of the workers. De este modo van a poder elegir lo mejor de toda la cosecha que tienen de trabajadores. Not only that, No solo eso, if people worked on the weekend and got their money right away, rather than having to wait a week, pero si la gente trabajaba los fines de semana y cobraba enseguida, antes que tener que esperar una semana, they'd see the immediate benefit of working extra. ellos verían los beneficios inmediatos de trabajar extra. And actually, that's the way it worked out. Y realmente ese es el modo en que funcionó. Because they got their reinforcement right away, Porque recibieron su refuerzo enseguida they actually started getting more people to work on the weekends. y empezaron a conseguir más gente que trabajaba los fines de semana. And as you might guess, they didn't have to fire anybody, Y really. bueno, se podrá imaginar que no tuvieron que echar a nadie, ¿no? But the point is, that's not a behavior or capability issue, that was a belief issue. Pero como verán, esto no es un tema de capacidad o de comportamiento, es un tema de creencia. Which means you're going to be working with it on a different level. Lo que quiere decir que van a tener que trabajar con él a otro nivel. Final level is identity. El nivel final es identidad. I mean, obviously, people and companies have an identity. Quiere decir que obviamente la gente y las empresas tienen identidad. Who you are, what your purpose is. Quiénes son, cuál es el propósito. You can have beliefs, Y pueden tener creencias, but above that is your basic reason for being. pero por sobre eso está su razón básica de ser. And an insurance company has a different identity than a technology company. Y por ejemplo, una compañía de seguros tiene una identidad diferente a la que puede tener una compañía de tecnología. They could both share the same beliefs about their employees, Puede but ser que ambos compartan las mismas creencias sobre sus empleados, their function, their identity is different. pero su función, su identidad es diferente. And I think on each of these levels, Y yo creo que en cada uno de estos niveles where you have different strategies and you have different levels of the organization. se tienen diferentes niveles de estrategia, se dan diferentes niveles de organización. Some people in the company are responsible for maintaining the corporate identity. Algunas personas en una compañía son las responsables de mantener la identidad de esa corporación. This is who we are and this is what we do. Estos somos nosotros y es lo que vamos a hacer. Some people operate more from the level of beliefs. Hay gente que trabaja más al nivel de las creencias. This is what's happening in the business world. This is what we're going to need to do to accomplish that. Bueno, The esto es lo que cause pasa hoy en effects. día en el mundo de los negocios, esto es lo que vamos a tener que hacer para lograr las causas, los efectos. This is what I believe is going to make us more profitable. Esto es lo que yo creo que nos va a dar más ganancias. But then you've got to say, oh, do we have the capabilities to do what we think is going to work? Y luego tiene que ver ahí que, bueno, y vamos a tener las capacidades para hacer que eso funcione. You go to your financial officer, your Tienen que ir a su manufacturing gerente de officer. financiero, al de fábrica. Do we have the money? Do we have the Tenemos el equipment? dinero, Do we have the tenemos people? los equipos, tenemos la gente. And then there's the specific behaviors. Y luego está el comportamiento específico. Somebody's got to make sure things get done. Alguien tiene que asegurarse de que las cosas se hagan, estén hechas. Did this get done on time? Se hizo esto a tiempo, Did it get done well enough? se hizo bien, Are things happening according to schedule? las cosas están funcionando, están saliendo de acuerdo al programa. Because each of those requires a different type of thinking. Por supuesto, todos estos requieren un tipo de pensamiento diferente. And if they start meddling with each other's level, mixing, Y si empiezan a mezclarse con cada función, empieza a mezclarse con los otros niveles, you can often run into problems. generalmente pueden encontrarse con problemas. Because this person starts trying to do this person's job. Porque esta persona trata de hacer el trabajo de esta persona, And this person is trying to say, well, we can't do this. In order to do this, we have to change what we are. entonces esta persona dice, bueno, no podemos hacer esto, entonces para poder lograr esto tenemos que cambiar quiénes somos. That's a big change. Y eso es una gran... Typically, by the way, you find that this is at the core. Generalmente van a encontrar que esto está en el centro. And information filters in and filters out. Y la información se filtra para adentro y para afuera. And as you might imagine, by the way, Y como pueden imaginarse, it's much easier to change things here es mucho más fácil cambiar cosas a este nivel than here or here. que aquí o aquí. Giving people some new behavior to do is really different than changing their beliefs.
darle gente una conducta para que hagan es mucho más fácil que cambiar sus creencias. And if, by the way, if you do consulting, Y si ustedes trabajan como consultores, one of the things that you might want to know is, for example, you're consulting with somebody who's starting up a company. por ejemplo, si ustedes están trabajando con alguien y le están ayudando le están diciendo para que abra una compañía, One of the things that you've got to make sure of una de las cosas que ustedes tienen que asegurarse is that what they have to do fits in with who they are. es que lo que ellos tienen que hacer encaje con quienes son. Because if it doesn't, you can waste a lot of time and money, and so can they. Porque si no pueden gastar mucho tiempo y dinero y también ellos. In other words, if you've got somebody who's trying to start a company, En otras palabras, si tiene alguien que está tratando de abrir una compañía, take a typical situation from Silicon Valley, where I come from. por ejemplo, les voy a contar una típica situación del Valle de Silicon, de donde yo vengo. You've got somebody whose identity is all tied up with their product. Tienen alguien, por ejemplo, que tienen su identidad muy cerca de sus productos, ¿no? Muy cercana. This product is me. Este producto soy yo. I can't give it to you. I mean, you might not market it right, or No, puede ser, no te lo voy a dar porque vos puede ser que no lo marques precisamente. I want to hold on to all the glory or anything O yo like quiero that. quedarme con toda la gloria. What'll happen is you don't want to invest money into that company Bueno, uno no quiere invertir plata generalmente en esa compañía, because that person may be great at inventing some kind of a computer product, porque por ejemplo quizás esta persona que haya inventado un producto de computación know absolutely nothing about what it takes to bring something to the marketplace. no sepa absolutamente nada de lo que se necesita para llevar un producto al mercado. And I think probably what you need to do, Y yo creo que generalmente lo que tienen que hacer en la mayoría de los casos, whether you're consulting or whether you're hiring people as well, tanto si están consultando, si están dando asesoría o si están contratando gente, is first focus here. el primero enfocar aquí. I have my own company. I have a computer software company, and Yo tengo mi propia compañía, tengo una compañía de software de computadoras. we also make and sell peripheral devices. También hacemos y vendemos aparatos periféricos. One of the things that I learned right away Una de las cosas que yo aprendí enseguida is the fact that somebody can sell something es que el hecho de que alguien pueda vender algo doesn't necessarily mean that they have the identity that's going to keep them being a salesperson, no necesariamente tiene la identidad que los va a mantener como persona de ventas, or even the beliefs. o ni siquiera las creencias. That those things have to be in place for that person to continue with that job for a long time. Que esas cosas tienen que estar ubicadas, tienen que estar bien para que la persona siga con ese trabajo durante largo tiempo. It's one thing to tell somebody they have to change something in their behavior. Si hay algo que hay que decirle a la gente para que cambie algo en su comportamiento, It's another thing to say you have to be like this. y otra cosa tener que decirle, bueno, usted tiene que ser así. So, there's one other element to any change is, or any program, is the environment. Bueno, y un elemento para cualquier cambio o en cualquier programa también es el medio ambiente, el entorno. And your specific behaviors are what most directly interface with the environment around you. Y sus comportamientos específicos son los que se enfrentan más a menudo con el mundo alrededor nuestro, con el entorno. But you've got to be able to have the strategies to assess which direction is this environment going. Y ustedes tienen que tener la estrategia para poder decir, bueno, ¿y hacia dónde va este comportamiento, este entorno? Which behaviors are going to interface best with that environment? ¿Cuáles comportamientos se van a enfrentar mejor con este entorno? What capabilities, beliefs, and identity do I need to survive in this environment? ¿Qué capacidades, creencias y identidad necesito para sobrevivir en este medio ambiente? Or to use it to my best advantage? O para usarlas para mi mejor beneficio. And one of the things that NLP says Y una de las cosas que PNL dice is that these different levels are also a function of these representational systems. es que estos distintos niveles también son una función de sus sistemas representacionales. Do you know the environment by looking at it? ¿Ustedes conocen o saben cómo es el medio ambiente nada más que por mirarlo? By talking to it through questionnaires or Hablando con él a través de cuestionarios surveys? o encuestas, Or do you go out and live in it and act in it and see what it's like? o salen y viven en él y se enteran de qué se trata. Are your beliefs primarily run by what you see? Sus creencias se basan primariamente en lo que ustedes ven, By what you see? en lo que ven, Or what you hear o lo que escuchan, or feel? o lo que sienten. Likewise, capabilities. Igual con las capacidades. Capabilities are the
primary capabilities of the people in your company that of producing objects, physical things. Cita primariamente las capacidades de la gente de su compañía para producir objetos, cosas físicas, Or producing visual organizational plans. o para producir planes de organización visual, Or communicating and giving verbally. o de comunicación, de dar organización verbal. So what I'd like to do at this point is I've kind of given some basic structures from NLP. Entonces, a este punto lo que me gustaría saber, ya les hemos dado como las estructuras básicas de PNL. The next step would be to start putting those structures into formats for using them. Entonces, el próximo paso sería poner estos pasos en formatos para poder usarlos On personal and management and corporate level. a niveles personales de manejo y de corporación. So I think what would be best to do is to take a break. Entonces creo que lo mejor en este momento sería tomarnos un Right on the pequeño yawn, I got it. justo sobre el bostezo. Okay, so let's maybe the best thing to do is to start now and taking questions while we... Quizás podríamos empezar haciendo preguntas, si ustedes hagan preguntas, así esperamos a que regresen todos los demás. Two things that were mentioned to me at the break. Dos cosas que me mencionaron a mí durante el recreo. One person said that they would be interested in making sure that we went over how this applied to hiring. This applied to hiring. Dos personas me preguntaron que querían asegurarse de cómo se iba a aplicar esto para poder contratar personas. How would you use this to tell what kind of people to hire into a company? ¿Cómo podrían utilizar esto para saber qué tipo de personas contratar para una compañía? Which is something that I'd be interested in going into. Que es algo que me interesaría verlo. Also, somebody else pointed out that it was probably quite a simplification También alguien me dijo que quizás era una simplificación to say that people just were vision oriented or just sound decir que la oriented, gente era orientada nada más que visualmente o por los sonidos. which I agree with. It's Y estoy true. de acuerdo con eso, es verdad. And also, when people do get into a group, Y también cuando la gente se pone en un grupo, se junta en un grupo, sometimes they do begin to very much orient towards one, almost surprisingly so. y a veces se comienzan a orientar muchísimo hacia uno de estos modos. But anyway, I was wondering if there was any further questions or issues. Or Bueno, pero yo igual quería saber si había algunas preguntas que se habían quedado o temas que quisiera tratar. desired requests from any of the things that we did this morning. Si alguien tiene algo que quisiera preguntar sobre alguna de las cosas que hemos visto hasta ahora. Una sería la posibilidad de desarrollar las habilidades menores, si esto tiene sentido, y cómo utilizarlo para lograr la motivación de la gente. How would we use this to influence people's motivation? ¿Cómo aplicar esto para influenciar la motivación en la gente? Or to discover their existing motivation? ¿O para descubrir su motivación existente? No. No? La primera, o sea, The first one. Okay. Well, that actually fits with some of where I'd like to go right now anyway. Bueno, eso encaja justo con algo que es lo que me gustaría seguir hablando ahora. And what I'd like to do for the rest of the morning Lo que me gustaría hacer durante el resto de la mañana is to begin to have you engage in some processes es comenzar a que ustedes se involucren, se enganchen con los procesos by which you start to begin to work with these with one another on a personal level. para que empiecen a trabajar con estos unos con otros a un nivel personal.
so that you can develop some of the observational skills para que desarrollen algunas de las tareas de observación and some of the intuitions necessary to be able to use these yourselves. y de algunas de las intuiciones necesarias para que ustedes puedan usar esto ustedes mismos. One of the things that we found in modeling all successful communicators Una de las cosas que hemos encontrado al modelar todos los comunicadores exitosos, whether they're in business si se dedican a los negocios or in psychology o a la psicología or in teaching, o a la enseñanza, is that there are three basic things that they all do. es que hay tres cosas básicas que todos ellos hacen. Number one, they all have a clear idea of their goal, En primer lugar, todos tienen una idea clara de su meta. whatever they're doing. En todo lo que hacen, They are goal oriented. están orientados hacia una meta. So they have some idea of what they want to get. Entonces ellos tienen una idea de qué es lo que quieren alcanzar. Number two, they have exceptional observational skills. Número dos, tienen unas virtudes para observar que son excepcionales. That is, they are able to see and hear Es decir, que son capaces de ver y de oír the indicators that let them know if they are going towards or away from their goal. los indicadores que les dejan saber si están yendo hacia esa meta o si se están apartando de la misma. That is, that their sensory channels are very active and Eso quiere aware. decir que sus canales sensitivos están muy activos y muy alertas. Somebody might know what goal they want, but not have any way of assessing whether they're getting there. Mucha gente puede saber cuál es su meta, pero no tiene ningún modo de decir si están llegando allí o no. So, I mean, the same thing is true in a business. Y lo mismo pasa en los negocios. If you don't have some kind of means of assessing specifically and behaviorally your progress, Si uno no tiene ningún modo de valorar sus comportamientos y sus progresos, having an idea of a goal isn't going to do you much good. teniendo su idea de la meta no les va a hacer ningún bien, no les da ningún beneficio. Number two is sensory awareness Entonces, número dos es estar alerta a nivel sensitivo and observational skill. Observational skill. y de sus virtudes de observación. Number three Número tres is that they all have the flexibility of behavior, es que todos tienen la flexibilidad en el comportamiento. so they can shift their behavior if what they're doing isn't working. Entonces pueden cambiar, manejar su comportamiento si lo que están haciendo no funciona. In other words, knowing what you want and even knowing if you're getting it or not En otras palabras, sabiendo lo que quieren y saber si ustedes están llegando allí o no, it's not all that you need to accomplish the goal. no es todo lo que necesitan para lograr la meta. You have to be able to vary your behavior, vary what you're doing. Tienen que poder variar su comportamiento, variar lo que están haciendo. Some people are very inflexible in their approach to doing things. Mucha gente es muy inflexible en su alcanzar lo que quieren hacer, en su proceso de alcanzar lo que quieren. And the people that I know that are successful they'll get over, under, around any block that comes up. Y mucha gente que tiene éxito, yo sé que ellos van a ir por arriba, por abajo, por el costado de todo lo que se les aparezca en el camino para llegar a donde quieren. So that's, I think, going to be one of the things that it takes to be successful in achieving any outcome. Y esa es una de las cosas que necesitan para tener éxito, para alcanzar cualquier resultado. Now we'll go over some of these elements a little bit more later as we progress. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle estos elementos a medida que avancemos. But I'd like to start with some of the skills necessary to implement these concepts that we're talking Pero me gustaría saber cuáles son algunos de los valores que necesitan para implementar estos conceptos. about. Now, the issue with regards to motivation is really important. Ahora, el right? tema en cuanto a motivación es muy importante, en mi opinión, Because I think in order to achieve any goal, porque para poder alcanzar cualquier meta, there are three basic elements that you need to have. hay tres elementos básicos que uno tiene que tener. You need to want to. Ustedes tienen que querer hacerlo, tienen que tener el deseo, You need to know how to. necesitan saber cómo hacerlo You need to get a chance to. y tienen que tener la oportunidad de. If somebody knows how to do something, Si alguien sabe cómo hacer algo, but they don't want to, pero no quiere, then you're going to find that they're going to have all kinds of resistance to it. van a descubrir que esa persona va a oponer todo tipo de resistencia a ello. And I've seen some companies Y yo he visto algunas compañías put lots and lots of money into training. que dedican mucho dinero al entrenamiento.
when the problem isn't training their people, Y cuando el problema no es entrenar a su gente, it's motivating them. es motivarlos. I've also seen a situation También he visto situaciones where this one company was doing all these things to motivate this person. donde estaba esta compañía que hacía todo tipo de cosas para motivar a su gente. He was a designer, Era un diseñador and they were threatening to fire him y lo amenazaban con echarlo or promising to raise his salary o prometían aumentarles el sueldo or promote him o promoverlo if he would do these certain things with his designs. si hiciera cierto tipo de cosas con sus diseños. As it turned out, he just literally didn't know how to do it. Y resultó que él directamente no sabía cómo hacerlo. And in fact, what it came down to Y lo que resultó was that he functioned more off visual memory es que él funcionaba mucho más con memoria visual to do his designs than para he did hacer sus off of diseños visual construction. que lo hacía con construcciones visuales, que lo que podía hacer con construcciones visuales. So one of the things that I had the person that was the president of this company do Entonces una de las cosas que hizo hacer el presidente de esta compañía was to just simply sit down with this person. es que se sentara simplemente con esta persona, And this is true. y esto es verdad, Start asking him questions about his designs. y que le empezara a hacer preguntas sobre sus diseños. But just literally when he asked him questions, Y directamente cuando él le hacía preguntas, to keep directing him up and to the right. lo llevaba siempre a la derecha, arriba. Well, how do you think you might be able to do this? Bueno, ¿cómo crees que puedes hacer esto? Because typically the person would go back here and he'd think of something that was already done. Porque generalmente él iba para este lado y pensaba en algo que ya se había hecho. And he said at first the person was confused and he couldn't answer his questions very Y easily. decía que al principio la persona estaba confundida y no podía contestar claramente sus preguntas. But then all of a sudden he started, it was like the light came on and he started getting some ideas. Y de repente fue como si se hubiera iluminado y le empezaron a llegar las ideas. And he started getting very excited Y about empezó a his entusiasmarse ideas. mucho con sus ideas. He said at the end, the guy even said, I used to do everything the old ways. Y dijo, bueno, yo antes siempre hacía todo a la antigua. I always thought the old ways were the best. Yo pensaba que las cosas se hacían mucho mejor como era antes. But now I can see that there's other possibilities. Pero ahora puedo ver que hay otras posibilidades. He said it was just about literally like that. Dijo que fue literalmente así. He said the difference in the quality of his work was tremendous. Y que la diferencia en la calidad de su trabajo fue impresionante. So my point is, it's important to know, are you dealing with a want-to problem? Y entonces mi punto es, si ustedes están tratando con un problema de deseo, si se quiere o no, Or a how-to problem? o un problema de cómo hacerlo. Now, a chance to Ahora, la oportunidad de has to do with, is the person in an environment está relacionada, la persona está en el medio ambiente and have the kind of feedback y tiene el tipo de realimentación and resources necessary y recursos necesarios to be able to do the things that they want to do and know how to do. para poder hacer las cosas que ellos desean, quieren hacer y saben cómo hacer. Is the system structured so that the person can operate fluidly? ¿Está el sistema estructurado como para que la persona se desenvuelva cómodamente? Or is the situation constricting the person so they can't quite ¿O está la situación bloqueando a la persona para que no pueda put together all the pieces to accomplish this? juntar todo para lograr algo? Now your question about motivation clearly Ahora, deals with want to. Ahora, su pregunta sobre motivación obviamente está relacionada con el querer hacerlo. Now let's do a little exploring of motivation from the NLP point of view. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito vamos a explorar un poco de motivación desde el punto de la PNL. Since you asked the question, why don't you come up for a minute? Dado que usted hizo la pregunta, ¿le importaría venir un minuto antes? So I'd like to begin to demonstrate a few things. Me gustaría empezar a demostrar un par de cosas. He says, I don't know if I'm motivated to... Me dice, no sé si estoy motivado. So, one of the things that we can do with NLP Una de las cosas que podemos hacer con programación is by asking a few simple questions. It's actually quite a bit of information that you can get. es, al hacer nada más que un simple par de preguntas, se puede obtener, notar que se puede obtener mucha información. So I'd like for you to do for a moment Entonces lo que me gustaría que usted haga durante un minuto is to think of something that you are really motivated to do, something you really enjoy. es que piense en algo que usted realmente le motiva mucho, hacer algo que usted disfrute mucho. You have it? ¿Ya lo tienen? I would like you to think about what is it that really makes that something that you like to do. Y entonces
quiero que cuente qué es lo que, en qué consiste eso que a usted le gusta hacer, que usted disfruta hacer. Bueno, me agrada mucho el atender a las plantas en la quinta, cuidar los árboles, podarlos, limpiarlos. And what do you like most about that? ¿Y qué es lo que más le gusta de eso? Y bueno, lo más fantástico es recoger los frutos y comerlos. Okay. So is it that you enjoy seeing the results of your work? Es como que a usted le gusta ver los resultados de su trabajo. I mean, and you get to taste them too. Y también puede probarlos. But you like to do something and then see the result. O digamos que a usted le gusta hacer algo y luego ver el resultado. ¿Está bien eso? Sí, supongo que son ambas cosas. Gozo haciendo, gozo haciéndolo y además viendo los resultados, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes está en hacerlo. Yeah. Now I also want you to notice. Ahora yo quiero que ustedes se fijen, Listen to his tone of voice. escuchen su tono de voz, Look at the quality of movement, miren sus calidades de movimiento, the general eye position. la posición general de sus ojos. Now I'm going to ask a different question. Y ahora le voy a hacer una pregunta distinta. What's something that you have a hard time motivating yourself? ¿Qué es algo que a usted le cuesta mucho motivarse para hacer? Y hacer las cosas que no veo. Doing things where you cannot see the... Ver cosas que no puede ver. La idea es no ver no es el ver el resultado, sino que yo no estoy de acuerdo, ¿no? You don't agree with because you don't see what the other person is. No está de acuerdo porque no ve lo que la otra persona. O el sentido de hacerlo de tal manera, o... Yeah. In other words, seeing the goal that this is going to produce. En otras palabras, ver la meta que esto puede acarrear. Now, what was the difference that you noticed between the eye positions? Ahora, ¿cuál fue la diferencia que ustedes notaron en la posición de los ojos? Now, there's a couple of interesting things we can do even right now. Ahora, hay un par de cosas muy interesantes que podemos hacer aún en este momento, a este momento. What I'm going to just ask him to do is to think of a couple of things. Yo le voy a pedir que él piense en un par de cosas. And we'll see if we can read his reactions. Y vamos a ver si nosotros podemos leer sus reacciones. First, what I'll do is just ask him to think about either the gardening Primero le voy a pedir que piense tanto o como en cuidar sus plantas, su jardín, or one of these things that he's not motivated to do. o alguna de las cosas que no lo motivan a hacer. Let's see if we can tell which one it is. Vamos a ver si podemos decirle de qué se trata. So what I'd like for you to do is to either think of gardening or think of one of these things that's hard to motivate yourself to do. Entonces Don't tell us. voy a pedirle que usted piense tanto en cuidar su jardín o piense en estas cosas que no lo motivan. Usted piense y no nos diga nada. Just tell us one of these things. Y díganos cuando está pensando. Now I am thinking. Don't tell us yet. Just Todavía no nos diga, piense. Just think, and when you're thinking of it, just say, I'm thinking of it right now. No diga nada y cuando esté pensando, diga en este momento estoy pensando en algo. All right, what do you think that is? ¿Qué creen que es eso? Is that what he likes to do or not? ¿Lo que le gusta o lo que no le gusta? Were you thinking of gardening? ¿Está pensando en el jardín? So, very interesting. We can start to actually read some things of what he's thinking Es interesante, podemos empezar ya a leer qué es lo que él está pensando, without him even telling us. sin ni siquiera decirnos él. Now let's try this. Ahora probemos esto. Let's see. What is a sport that you play down here? Do you play tennis? What I want you to do right now is to think of playing tennis. Ahora lo que me gustaría es que usted piense en jugar al tenis. Piensa en tenis. Usted juega al tenis. Now, my question to you is this. There could be a range between liking to do something and not liking it. Ahora, yo Where le do you quiero- think this falls in
Yo les quiero preguntar algo. Hay una gran amplitud que hay entre lo que entre si a uno le puede gustar hacer algo y no hacerlo. ¿Dónde pondrían ustedes esto? ¿Dónde lo situarían? So it's about half. It's not Digamos, something a la he's really mitad. thrilled about. No es It's algo not que something- él lo motiva muchísimo, que le encanta hacerlo. What does everyone else think? ¿A ustedes qué les pareció en About general? half. Más o menos la mitad. So the consensus seems to be that it's something that you don't not enjoy doing, but it's not your favorite thing. El consenso parece decir que no es algo que a usted no le guste hacer, pero que tampoco mata por hacerlo. Is that right? Okay. Let's try football. A ver, Think con about playing fútbol, piense jugar al fútbol. Whoa. Just think about it. Piénselo nomás. I think he likes that better. Yo creo que le gusta un poco más. You like that better? ¿Le gusta más jugar al fútbol que el tenis? So, one of the things I want you to notice Entonces una cosa que quiero que se fijen ustedes, is that even by asking two questions, que solo por hacer dos preguntas, we have a range between motivation, not motivation. tenemos una escala entre motivación y no motivación. And as I even have him think of things, Y aunque yo lo haga pensar de cosas, y al hacerlo pensar en cosas, I can begin to read his relative degree of motivation with respect to it. puedo leer su nivel de motivación con respecto a esto. Now let's say I'm in a Su nivel meeting. relativo de motivación con respecto a esto. So let's say I'm in a meeting Digamos que estoy en una reunión and we start talking about things. y empezamos a hablar de cosas. Like let's say we start talking about, I don't know, what do you, we could start talking about maybe what, investing in a certain type of a thing. What would be something you could invest in down here? Dollars? I don't know if that would be Bueno, such a digamos good que vamos a hablar de idea. inversiones, de dónde poner dinero, a ver qué tipo de inversiones podríamos usar. Todo el mundo dijo dólares. Invest in oil, Oil? not in dollars. En petróleo, Yeah, right. Gold, silver. en oro, en plata. What I'm saying is, as I talk in this meeting, I could start to watch him as he's thinking about those. Entonces, a medida que vamos hablando, yo puedo empezar a observarlo cuando vamos hablando de ellos. And if he started going like this, Y si él empezaba a hacer así, what would I be able to tell about his ¿yo qué podría motivation? decir de su motivación con respecto a esto? Not so good. No tan buena. And if he started going, Y si empezara a hacer, what would I be able to tell? ¿qué podría decir yo de eso? That that's something he's more interested Que eso es algo que le interesa un poco más. in. So what I'm saying is, Entonces, lo que yo les digo without having to ask somebody anything, es que sin tener que preguntarle nada a una persona, I can tell their relative degree of motivation just by them thinking about it. puedo decir cuál es su nivel relativo de interés, nada más que porque lo piensen. I can tell how they're responding to what I'm saying Yo puedo decir cómo están respondiendo a lo que yo digo, without having to say, well, are you interested in that? sin tener que decirles, bueno, pero ¿y eso le interesa? Okay, now, let's see. I'm trying to think of another thing to demonstrate. I think it might involve, Estaba pensando en otra cosa Well. para demostrar. another thing you could do is if you do ask somebody, what do you think of this? Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si le preguntan a alguien, por ejemplo, What if I said, what do you think of investing in dollars? Would you- ¿qué tal si yo le preguntara a usted qué le parece a usted invertir en dólares? Think it's okay? ¿Le parece bien? Would you do it? ¿Lo haría? Think it's a good idea? ¿Le parece buena idea? Now, what if he said, I think it's a good idea? ¿Y qué tal si dijera yo creo que es buena idea? Yeah, then it would be, he would start to tell me that there's a difference between Ahí empezarían a decir que hay una diferencia entre the verbal and the nonverbal. el no verbal y lo no verbal. Here he was kind of half and half. I wouldn't bet that he would go out necessarily and invest in dollars. Acá él estaba como a mitad de camino. Yo no jugaría nada por decir que él quiere invertir en dólares. Have you ever thought about investing in oil? ¿Alguna vez ha pensado en invertir en petróleo? ¿Y qué le parecía? Can't see the point of it, huh? By the way, let's take another process. Tomemos otro proceso. de paso. What if I wanted to influence his motivation about something? ¿Qué tal si yo quisiera influenciar su motivación sobre algo? Would I want to tell him why? Le diría por qué,
Or would I want to talk about what he could see as the result? O yo le hablaría de lo que él podría llegar a ver como resultado. The second one. El segundo, ¿no es cierto? I could give him 1,000,001 reasons. Yo le puedo dar 1.000.000 de razones Still can't see the point. y él todavía no puede ver la idea. Now, what is something that you would like to be more motivated to do? Ahora, ¿qué es algo que usted le gustaría estar más motivado para hacer en sus negocios, por ejemplo? But that you have a hard time. Pero que le cuesta un poco. Well, in my own work, En mi propio trabajo. Convince people. You like to be more. No, find new ways. Encontrar nuevos modos. Really, how to convince people. Cómo poder convencer a la gente. By the way, what he's showing me here, right now, Lo que él me estaba mostrando ahora, en este momento, is that that's the part that he does want. que esa es la parte que él quiere lograr. Now, I want to find out what stops you, what keeps you from doing that. You Y say yo that's quiero averiguar qué es lo que usted lo frena, que le impide hacer eso. being how many. No saber cómo manejar esas situaciones. Realmente nosotros Okay, so he's saying it's really more of a how to. Entonces me está diciendo que es un problema de cómo hacerlo. So that's not a motivation issue to me. Así que para mí eso no es un tema de motivación. So what is something that you know that you should do but you don't really want to do? Y que es algo que usted debería hacer pero realmente no le gusta hacer. Terrible, no recuerdo. Debe ser serio lo que me molesta. Are there certain things that you could get done better on time that you don't do on time? Hay algunas cosas que usted podría terminar mejor, llevarlas a cabo mejor a tiempo, pero no. Not particularly. La puntualidad de la gente. The punctuality on people. Doing what? The punctuality. You being punctual? No. Yes, I am punctual, but the problem is people who is absent or. La puntualidad de la gente, le molesta la gente que no llega puntualmente. No, The absentee. People who are absent from their jobs, who don't go to their jobs. Yeah, but I'm talking No, about. a mí no me molesta. El tema es qué es lo que yo debo hacer y He's not bothered by it, but he wonders what he should do about it. entonces el problema que tengo a veces es el tener que atender a los problemas de puntualidad de gente. The thing that I'm actually asking for right now Lo que yo estoy tratando de sacar en este momento, de preguntarle en este momento, is something that you personally would like to be more motivated to do, that would make you better, but you have a hard time motivating es algo yourself. que a usted le cuesta hacer, algo que usted tendría que estar más motivado a hacer, a usted le cuesta hacer y querría motivarse más para hacerlo. Nothing? Nada. Well, the work in my house. Okay. Working at your house? Trabajar en su Yes, casa. yes, help my wife on board. Okay. So, helping your wife with work at home. Ayudar a la mujer, a su mujer trabajando en su casa. Okay, that's good. Eso está bien. Because I wanted something that's personal so that we can use this information. Porque yo quería algo personal para poder utilizar esta información. So, yeah, that's good. Está bien, está bien, está bien. So think about what happens when you go home and you think you should be doing some work at home. Entonces piense qué pasa cuando usted llega a su casa y está pensando que debería estar trabajando, ayudando. You just can't No see puede. why. No puede ver por qué. Because I read and make my more interesting things. Yo prefiero leer y hacer cosas más interesantes. But when you think about this, think about it again for a moment. Pero cuando piensa en eso, volvamos a pensar en eso. What do you think that you might see that could be actually an interesting result that you might get from working at home?
¿Qué le parece que podría ser algo interesante, algo que usted podría ver como resultado interesante de trabajar en su casa? Can you see any benefits that it might bring you? ¿Puede haber algún beneficio que esto le traiga? Sí. In terms of your wife's response. Por ejemplo, la respuesta de su mujer hacia usted. In terms of things looking better around the house. En términos de que las cosas se vean mejor en la casa. Sí, o que ella esté más aliviada o más, o más contenta. Ayudar a mis hijas en los deberes, eso me agrada. Would that be something that would be a positive thing? ¿Eso sería algo positivo para usted? Sí. I mean, would that be something that could even be as good of a result, as much of a benefit as reading? ¿Eso sería tan buen resultado, debería ser tan buenos beneficios como leer? Sí, sí, obviamente. Now, you'll notice what did I do? Ahora, ¿se fijaron qué es lo que yo le hice? I literally took him from down here and said, Literalmente lo llevé desde acá arriba let's look at what the y benefits le dije, bueno, veamos los beneficios. So, well, I mean, that seems to me that might be something worthwhile doing if you get home. Eso a mí me parece que es algo que vale la pena hacer cuando uno llega a su casa. Something would be interesting. Es algo que podría ser interesante. Well, think about going home and doing some work at home for a moment. Bueno, ahora piensen ir a su casa y trabajar un poco en su casa por un momento. Is it really so bad? En realidad le parece tan feo, tan malo. No, really. No, What would you like to do when you get home tonight? I just wonder, what is it that you might think would be interesting thing to do when you get home? ¿Qué le gustaría hacer hoy cuando llegue a su casa? ¿Qué le parecería algo interesante hacer hoy cuando llegue a su casa? bueno, contarle a mi mujer. I don't think you want to do that. No creo que quieras hacer eso. You tell her your strategy. Usted cuéntele su estrategia. Well, I don't think about nothing. No se me ocurre nada en particular. What kind of result would you like to get? ¿Qué tipo de resultado quisiera tener? Is it working at home just like gardening? ¿No es trabajar en la casa lo mismo que cuidar el jardín? Get things, I mean, don't you think just like gardening you help your children with their homework? ¿No le parece que es como trabajar con el jardín, ayudarlos a sus hijos a hacer los deberes? You help to make a fertile mind so that the fruits can really grow. Ayudar a hacer una mente fértil para que los frutos puedan crecer. Si hay algo que me agrada del trabajo en mi casa es ayudarle a mis hijas a hacer los trabajos de la escuela. Además, a veces se los pido y que me dejen colaborar con ellas, ¿no? Pero lavar los platos. Washing? Lavar los platos. Well, I mean, is there any possible benefit you could see from doing the washing? ¿Y usted no puede ver ningún beneficio posible de lavar los platos? ¿Puede ver Sí, uno? obviamente. Well, Pero mi mujer and that would make she might, I know you like to eat, get taste back, when you grow your garden. Yo sé que a usted le gusta tener, a usted le gusta todo lo que sea gustativo por cuando recibe los frutos de su jardín. Maybe you could work out so that if you Quizás did the podría washing, funcionar she'd cook you better meals. de tal modo que si se lavaran los platos ella cocinaría mejor. I'll make it At thinking about that moment when you were telling me that, I was thinking just in that. Cuando usted me decía eso, yo justo estaba pensando en eso. If I clean I wash the plates, she want to cook it Cada vez que lavo los platos quiere cocinarme de todo. just like gardening. Igual que con el jardín. So, I think you can see the difference in the response. Bueno, pueden ver la diferencia en la respuesta. But all we're doing is using a strategy Pero todo lo que estamos haciendo es utilizar una estrategia that he has. que él tiene. None of that might motivate me, Puede ser que nada de eso me motive a mí, but for him, that's the way that he organizes. That's his program. pero ese es el modo en que él se organiza, ese es su programa. And knowing about that, Y saber eso, estar conscientes de eso,
can help you make your own life as well as other people's a lot easier. Y puede ayudar a hacer su vida tanto como la de otras personas mucho más fácil. So, first of all, I want to thank you. I En appreciate primer lugar, me agradezco mucho. it. Your wife thanks me. Mi mujer me agradezco también. I can see it all now. Ya lo puedo ver ahora. Disfrutando de la comida también. What I wanted to point out to you was that it's actually quite simple to do a number of things with a few observations. Eso, entonces lo que quería decirles es que es bastante simple lograr unas cuantas cosas con una simple observación. Many times you're going to find that the difference between what you're not motivated and what you are motivated to do Muchas veces van a encontrar que la diferencia entre lo que a ustedes les motiva y lo que no les motiva a hacer comes from your own strategy for motivation. viene de su propia estrategia para la motivación. If I can't see the results, Si no puedo ver el resultado, then I start getting caught in the feelings. bueno, me empiezo a atrapar en los sentimientos. And literally the eye positioning Y literalmente la posición de los ojos might also keep me from actually seeing benefits that are there, puede alejarme a mí de ver los beneficios que pueden estar allí, but that because I'm down here, pero por estar aquí abajo, I'll never notice. nunca me voy a dar cuenta. Secondly, En segundo lugar, even by being able to tell the two differences in the physiology, a pesar de darme de poder decir cuáles son las diferencias, las dos diferencias en la fisiología, I can get an ongoing feedback about that person's level of interest. puedo tener una realimentación en marcha de cuáles son los sentimientos de esa persona. Now, not everybody will be the same. Ahora, no todo el mundo va a ser igual. And so, what I think would be an interesting thing to do right now Entonces, lo que creo que me parecería interesante hacer ahora would be to have you get into some groups and do some of this. es que ustedes se junten en grupos y hagan algo de esto. Find out if everybody has the same or different motivations. Descubran si todos tienen las mismas o distintos tipos de estrategias de motivación. So, the first thing I'd like you to do Entonces, lo primero que quisiera que hagan is to have you get into a group of 3. es que se junten en grupos de a 3. You might want to actually make sure that if you're a newcomer to NLP, Y me gustaría asegurarme que si ustedes vienen por primera vez a programación neurolingüística, that you make sure at least one person in your group is somebody that's had some previous. asegúrense por favor que por lo menos uno de los de su grupo sea alguien que haya tenido experiencia previa, There's a number of people that have had previous. porque hay una cantidad de personas aquí que ya tienen experiencia. And let's start with Y empecemos having you ask one of the people in the group que haciendo que uno de ustedes les pregunte a otro del grupo what is something that they're really motivated to do, qué es algo que realmente los motiva a hacer, and then you both observe. y los otros dos observan. Make sure that you're seeing the same thing, Asegúrense de estar viendo lo mismo. and then to think of something that you're not so motivated to Y do. luego piensen en algo que no los motiva tanto a hacer. And then the first step would be Y luego el primer paso sería to find out if you could tell, just by having the person pick either one and think of it, encontrar si ustedes pueden decir con la persona que han escogido para hacerlo which one they're thinking of. qué es lo que está pensando, cuál es de las dos es lo que piensa. And also, from these observations, Y también de estas observaciones, to find out which representational system encontrar cuál sistema de representacional tends to be critical to the motivation. parece ser crítico hacia la motivación. And then, Y luego, just have them think about certain things that they could do. que piensen nada más en algunas cosas que ellos podrían hacer. Don't tell you what their reaction is. Just think about it No les digan cuál es su reacción, simplemente piénsenla and see if you can guess y vean si pueden adivinar on a scale of 1 to 5 or something. en una escala de 1 a 5 o algo. Where is their motivation level with respect to it? ¿Dónde está su nivel de motivación con respecto a eso? I think that would be enough to just do our first one before lunch. Yo creo que eso sería suficiente para hacer el primer ejercicio antes del almuerzo. Okay. So, with the people who have already had experience with NLP, Entonces la gente que ya tiene experiencia en PNL, stand up for me. ¿se puede poner de pie por favor? So, what would be best is, why don't each one of you
start by going and getting 2 other people, Entonces, ¿por qué no empieza que cada uno de ustedes tome a otras 2 personas? and then if there's any left over, Y si quieren algunos, bueno, La actividad que más te motiva a todos. Para hombres, de hombre, ¿qué vamos a hacer? Hay otros. Que hablamos de con algo que no. El inconsciente no lo podemos controlar. Es como controlar, por ejemplo, En la casa. Okay, I just wanted to find out before we break for lunch antes de cortar para ir a almorzar, quería averiguar how that works, what happened. cómo funcionó, qué sucedió, Was there any questions, or did it? si hubieron preguntas que quedaron colgadas. Este tipo de técnicas se puede aplicar grupalmente y cómo. Sure. Well, it might be in a way best to show that. De algún modo sería mejor mostrar eso. For example, I mean, one thing that you can do Por ejemplo, algo que pueden hacer, is if you do have a group of people, si tienen un grupo de gente, you can ask people to think about things that motivate them. pueden hacer que la gente piense en cosas que los motiven, You can watch their behavior, but that depends on how big of a group it is. pero y ahí pueden observar sus conductas y ver qué tipo de... How big of a group. qué tan grande es el grupo. Also,
you could give people a questionnaire También pueden darle un cuestionario a la gente that has them select things that sort of appeal to different representational systems. y también que esas preguntas los llame a distintos tipos de representaciones sensoriales. For example, I could say, Por ejemplo, puedo decir, I want you to choose, I have 3 houses. yo tengo 3 casas. I'd like you to choose which one you think is the most appealing to you. Yo quiero que vos elijas la que vos piensas que te va a gustar más. So I'd say the first house looks very beautiful. Entonces digo, la primera casa se ve lindísima. It's been recently painted, La acaban de pintar and it's got a wonderful view. y tiene una vista fantástica. The windows are, there's a lot of window space, Tiene las ventanas muy grandes, hay muchos ventanales so that it's very bright. y entonces así tiene mucha luz. Now the second house La segunda casa is in a place that's very quiet. es en un lugar que es muy tranquilo, The walls are very soundly constructed, la construcción de las paredes es muy buena, so that there's not a lot of noise. entonces no hay mucho ruido. And when you walk outside, Y cuando uno sale afuera, all you hear are the birds singing, todo lo que puede oír uno son los cantos de los pajaritos and you can hear the sound of the wind. y puede escuchar el ruido del viento cuando pasa a través de los árboles. The third house is very comfortable. La tercera casa es muy cómoda, There's a lot of space to move tiene around. mucho espacio para que uno se pueda mover tranquilo, It's very solidly constructed. tiene una construcción muy sólida. Then I can say, which one is most interesting to you? How many people would pick the first house? Y yo digo, bueno, ¿cuál es la que más te interesa? ¿Cuántos de ustedes elegirían, por ejemplo, la primera casa? How about the second house? ¿Y la segunda? How about the third house? ¿Y la tercera? Now, those were all descriptions of the same house. Bueno, esas eran todas descripciones de la misma casa. I just emphasized a different representational system, Yo nada más le di énfasis a un distinto sistema de representación, which incidentally can also tell you some things about sales strategy. que incidentalmente eso les puede decir mucho de estrategias de ventas, Because you'll notice, as I say, it was the same house. porque como les digo, es la misma casa, sigue siendo la misma casa. In one of them, I just emphasized all the visual elements of it. En una le di nada más que mucho énfasis a todos los elementos visuales de la misma. The second, the auditory elements, and the La third, the segunda kinesthetic. los auditivos y la tercera los kinestésicos. But by having people choose one in a Pero al group, hacer que la gente elija en un grupo, I start to get a sense for, who are more visual, empiezo a percibir de un modo quiénes eran más visuales, who are more auditory. quiénes eran más auditivos y kinestésicos. So instead of having to ask everybody a particular question, Entonces, en vez de tener que hacerle a cada uno una pregunta, I have them make a decision about something that presupposes a particular system. los hago tomar una decisión que presupone algo determinado. Now, calibrating to a group in terms of watching how they work together Ahora, para calibrar en un grupo, para ver cómo trabajan todos juntos, cómo funcionan, is something I'd like to put off to a little later, and we'll get to that. es algo que me gustaría posponer hasta un poco más tarde, lo vamos a ver más tarde. So my answers here were more in how would I get information from a group, Entonces mi respuesta ahora iba a cómo hago yo para recibir información del grupo. in terms of getting a group to work together. Y para hacer que un grupo trabaje más tarde, vamos a esperar. Trabaje juntos, vamos a esperar. Any other questions about the observations that you made? Or ¿Hay algunas preguntas sobre las observaciones que han hecho? En mi caso parecería que yo no hago tan marcado el movimiento hacia arriba, sino que dilato las pupilas, para más o para menos. De eso no habíamos hablado, ¿no? ¿En qué medida se puede calibrar eso? Well, obviously you would need to have a lot of face-to-face contact to see that. Obviamente hay que tener un contacto muy intenso y cara a cara para poder ver eso. But it's true that there have been studies Pero es verdad, han habido estudios where they show that the degree of people's motivation to like something que muestran que el grado de motivación que tiene una persona hacia que algo les guste could be measured by a degree of pupil dilation as well. podría ser medido también por la dilatación de pupilas. So that could indeed be very important. Y eso también podría ser muy importante. Now, there are many other factors. Ahora también hay muchos otros factores claves. I might be able to look at breathing. Yo puedo mirar la respiración. Maybe your breathing changes. Quizás su respiración cambie. In our long-term training groups, En nuestros grupos de entrenamiento a largo plazo,
We teach people how to see skin color changes. Enseñamos a la gente a observar cambios en el color de la piel. That might help you to find that out. Eso también nos puede ayudar a averiguar. Even lips will change, the size or the fullness of the lip. Hasta los labios cambian, la forma y la plenitud, que tan llenos están. You know, one thing that we found is that everybody has some cues. Una cosa que hemos descubierto es que cada uno tiene sus propias claves. Some are more subtle than the other. Unos son más sutiles que otros. Also, I think it needs to be brought out that in this kind of a situation, También creo que tenemos que destacar que en este tipo de situaciones, where people are asking you and you know that you're being observed, donde la gente le está haciendo preguntas a uno y uno a la vez sabe que está siendo observado, sometimes you tend to be more inhibited in your reactions. uno tiende a ser más inhibido en sus reacciones. Some people even hide their reaction. Mucha gente aún esconde sus reacciones. So that's another issue, Ese es otro tema, is when you're not doing it as an exercise, es que cuando no lo están haciendo como ejercicio, you can watch people's reactions when they don't know they're being observed. pueden observar, uno puede observar mucho mejor las reacciones de la gente cuando no saben que se los observa. And another factor Y otro factor is how fully you engage the person in the process of thinking about it. es que en qué medida enganchan a la gente en el proceso de pensarlo a esto. I mean, if I just say, well, you know, think of a time you were motivated, Si yo te digo, bueno, vos pensás así nomás una vez que estuviste motivado, I might not get much response out of the person. puede ser que yo no obtenga muchas respuestas así de la persona. But if I say, what's something you really love to do? Pero si yo digo, ay, ¿qué es algo que te encanta hacer? You know, and the person goes, well, I like to do this. Y la gente dice, a mí me encanta hacer esto. So that doesn't look very motivating. Why do you like to do that? Sí, bueno, Why? pero eso no parece muy motivante. ¿Qué es lo que te fascina hacer? So in other words, I have to draw out the response. Entonces, en otras palabras, es como que yo tengo que sacarles la respuesta a veces. Now, once again, these are also on an individual level, Ahora, de nuevo, esto es a un nivel individual. one-to-one interaction. Es una reacción de uno a uno. And we will explore some other patterns for telling that Y bueno, vamos a explorar otros modelos para decir eso, about a larger group too. con grupos más grandes también. But I think those things need to be considered in terms of response. Pero yo creo que esas cosas tienen que ser consideradas en cuanto a respuestas, en términos de respuestas. But see, as I watch you, Pero a medida que yo te veo a vos, there are a number of movements that I can notice as you watch me. hay un montón de movimientos de los cuales yo me estoy percatando a medida que yo te observo. Ones that I'll bet you're probably not aware of. Unos que yo te apuesto que vos ni siquiera te has dado cuenta. Like one is the degree of blinks of your eyes. Uno, por ejemplo, es el grado de pestañeo de ojos. So one of the things you might find is if somebody gets more interested, their eyes blink more. Una de las cosas que van a descubrir es que cuando una persona más interesada está en algo más pestañea, Also, you tend to move your fingers a little bit. también tienden a mover los dedos un poco. And without, I mean, I'm telling you this now, but Yo te estoy diciendo hasta ahora, pero no quiere decir if I needed to know, que si yo necesitase saber, and I knew that you would become inhibited if you were aware that I was watching that, y si yo supiera que vos te inhibís por el hecho de que yo esté observándote, I might just start observing, does the finger movement change more when you're thinking of things that are interesting? puedo empezar a pensar, bueno, ¿en qué cambia? ¿Se mueve más el dedo cuando yo te hago pensar en tal cosa? So the point is that there's all kinds of different things that I can use to calibrate to. Entonces el punto es que hay un montón de distintas cosas que yo puedo utilizar para calibrar. And the degree that and the amount of time I'm going to spend on making that refined of observation Y el grado y la cantidad de tiempo que yo le voy a dedicar a hacer esa observación, de hacer de esa observación algo refinado, is of course going to depend upon my goal. por supuesto va a depender de mi meta. So if I was modeling you for a particular kind of a thought process, Si yo te estuviera modelando a vos para un tipo de proceso mental determinado, de pensamiento, that level of detail might not be so important because ese nivel de detalles quizás no sería tan importante. that's more personal communication about you. Eso es algo más referido a tu comunicación personal. I had just a question about how many people had a different means of motivating themselves. Yo quisiera preguntarles algo, ¿cuántos de ustedes tienen distintos modos de motivarse a ustedes mismos? Than the person who was the demonstration. Que la persona que vino a hacer la demostración, And we do things differently. que hace cosas. Well, he had to see a result.
Él tuvo, por ejemplo, que ver un resultado para motivarse. And then when he didn't, he would go down into a feeling. Y cuando no lo hacía, bajaba a un estado en que no... I was just wondering if people did different things when you found what motivated you or what didn't. Yo lo que me preguntaba es si ustedes hacían, o los demás hicieron otras cosas distintas cuando encontraron algo que los motivaba. What did you do different? ¿Usted qué hizo distinto? Motivación kinestética y arriba falta de motivación. So these two people are quite different. Entonces, estas dos personas, por ejemplo, son bastante diferentes. Now, you could imagine that if I had the both of them sitting together trying to communicate, Ahora, ¿se imagina si yo los trato de sentar los dos tratando de comunicarme? and one of them's going, "Don't you want to do this?" Y uno me dice, no quieren hacer esto, no quiere que hagamos esto. The other's going, "Ah, no, this is what Y I el want." otro, no, esto es lo que me encantaría hacer. They literally are going opposite of one another. Literalmente estaban yendo a los polos opuestos uno del otro. I mean, that could be interesting to see how those kind of things will make an effect in Y communication. ese tipo de cosas van a tener un efecto en comunicación. What did you do? ¿Usted qué hacía? What I do is, whatever gives me motivation is whatever is going to make me feel good. Lo que yo hago es que todo lo que me motiva a mí es lo que me hace sentir bien. And what stops you? ¿Y qué es lo que And lo what are you not frena? motivated? ¿Qué es lo que no lo motiva? When I cannot relate to the feeling. Yeah. Cuando no puedo relacionar esas cosas con los sentimientos, con Cuando- las sensaciones. By the way, we'll start going into some other elements of these strategies as well. Bueno, también vamos a empezar a entrar en todos los otros elementos de la estrategia. But one thing that you might also recognize about someone's strategy like this Pero algo que van a poder reconocer con una estrategia como esta, is that he's going towards a positive feeling. que él está siempre apuntando a llegar a un sentimiento positivo, a una sensación positiva. Some people are much more motivated by what they want to avoid. Hay mucha gente que está muy motivada por lo que no quieren hacer, por lo que quieren evitar. Why do you want to do this? Because I just want to get rid of all this hassle. Bueno, ¿y por qué quieres hacer eso? Y porque con esto me quiero sacar todos estos problemas de encima. But we'll pick those aspects up as we come back. Bueno, esos aspectos los vamos a retomar más tarde. So it's time to break for lunch. Creo que es hora de cortar de almorzar. And when should we be back at when? 2:30 or 2:30? 2:30, ¿le parece bien que volvamos? That's okay for everybody? ¿Es que harina todos? 2:30 or 3? Staying on the pathway of personal relations of NLP, personal application. Continuando con las aplicaciones de la programación, I thought we might just take a couple minutes here right after lunch pensé que podríamos tomarnos un par de minutos justo después del almuerzo and explore some interesting personal benefits that you might be able to get from knowing about NLP. y explorar algunos beneficios personales que tal vez podríamos obtener al explorar elementos de programación. I was telling you before that I have a computer company, Yo les contaba antes que tengo una compañía de computadoras and I thought we might want to look at one of the products that I have y me pareció que podríamos observar uno de los productos que tenemos disponibles and how it could be perhaps used in interesting ways for you personally. y en el modo en que podríamos utilizarlas para usos personales. And I want to demonstrate a couple of things, Voy a demostrar un par de cosas. but they don't all require that you have a computer. No todas ellas requieren la utilización de la computadora, But the computer always makes things a little more fun. pero la computadora hace que las cosas sean a veces un poquito más divertidas. Now, one issue that I thought we might want to address Una cuestión a la que podríamos abocarnos is the issue of stress. es la cuestión
El estrés. Podríamos abocarnos a tratar el estrés. Does anybody here ever have trouble with stress in your work? ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido problemas con el estrés en su trabajo? Because there are certain ways that NLP can help you to handle stress. Hay algunos modos en que la programación puede ayudarnos a tratar con el estrés. And certainly your degree of stress is going to affect your work. Y seguramente la cantidad de estrés, la dimensión del estrés, va a afectar el trabajo. And your creativity. Y la creatividad también. Your ability to make good decisions. La habilidad de ustedes para tomar buenas decisiones. And your ability to communicate with people around you. Y la habilidad que puedan tener para comunicarse con la gente que nos rodea. Now, is there anybody in here that can think of a particular situation that recurs in your work? ¿Alguno de ustedes puede pensar en alguna situación en particular recurrente en el área del trabajo That gives you stress. que los estresa? And not only that, the kind of stress that you maybe even carry home with you afterward. No solamente eso, sino que también es el tipo de estrés que también lo llevan a su casa luego de terminar el trabajo. Or even after the situation's over, you're still... O aún cuando ya la situación haya pasado, aún nos quedamos. You can think of one. ¿Puedes pensar en una? Would you like to be a demonstration subject for a ¿Me moment? gustaría ser un sujeto de demostración por un ratito? He's going to have to sit here, so you can sit here. This is the little device that I developed. Este es un elemento que he diseñado, desarrollado, It works on the modification of a technique called the galvanic skin response. que trabaja sobre la base de la respuesta galvánica de la piel, Which measures degree of stress as it's shown in the electrical activity of your skin. que mide el grado de estrés tal como lo muestra la electricidad de la piel. It's used in lie detection and some in biofeedback. Se utiliza en biofeedback La detección de mentiras. Como detector de como detector de mentiras. And what you have to do here is we attach this to your fingers. Colocamos esto en los dedos. It won't tell you anything that you don't want. No va a decir nada que no quiera que lo sepamos. Press it. Now, it takes the computer a couple of minutes to adjust here. Y le lleva a la computadora un par de minutos para estar. And what you'll see on the screen here is a line that's going to go up and down. Lo que van a ver aquí en la pantalla es una línea que sube y baja. And this line is going to give us a readout of changes in Isaac's skin activity. Y esa línea nos va a mostrar un cambio en el comportamiento de la piel de Isaac. So, to see what it would indicate to us, Para ver qué es lo que nos tiene para indicar, let me first ask you to just sort of sit comfortably thinking of nothing in particular. primero le pido que se quede tranquilo, pensando en nada en especial. And we'll just watch this for a moment, see where it settles. Observamos esto, a ver dónde se queda. You see that the activity, well, it should start calming down. Ven que la actividad, bueno, ya va a empezar a quedar tranquila. One thing that you might want to do is, while he's doing this, that people respond to things that go on around them. Una de las cosas es que uno puede querer hacer, bueno, que a veces responde a la actividad de la gente que está alrededor. So if you can be still. Si todos pueden quedarse más bien tranquilos. Okay, now, Isaac, what I'd like to have you do is to Isaac, te pediría entonces take your left hand levanta la mano izquierda. and make a fist with it. No, enciérrala como a puño, Hold that fist. manténla. Let go of the fist for once.
you making it very tight? Bien fuerte. Ahora está bien. Now relax. We should see, we're seeing a little bit of it. When he makes the fist, this thing tends to go up a little higher. When he relaxes it, it tends to settle down a little bit lower. Lo que vemos es que cuando cierra el puño tiende a ir más hacia arriba y cuando lo relaja tiende a bajar. Now let me ask, as you think of this thing that gives you stress, Ahora quisiera que pensaras en aquel elemento que te estresa. and now stop thinking of it. So stop thinking. That's right. Or wait, see how long those things last a little bit in your mind. Ven como a veces las cosas quedan en la mente. Muy bien. Now, so what you'll notice is when he thought of it, the thing went up and went to the higher levels here. Se habrán dado cuenta cuando pensaba en eso, subió y bien alto. Now it settles down back. Y ahora quedó calmo bajo. Now, I'd also like to find out from Isaac, when you think of this thing that gives you stress, Me gustaría averiguar también, Isaac, cuando pensás en esto que te trae estrés, how do you think of it? Do you have a picture in your mind of it? Do you hear, replay it, what you heard or what you ¿cómo said? es? Haces una imagen en tu mente, escuchás la voz como un replay de lo que estás diciendo, Is it just a feeling? es una sensación. I hear. Hear. Do you hear what you said or what somebody else was saying to you? Escuchas lo que tú te dices o una voz de alguien que te habla, What you were saying? lo que tú dices. And what is your tone of voice like when you're saying? ¿Y cuál es el tono de voz que escuchas cuando te dices? Is it in your mind as you hear it, as you remember it, or Claro. loud? When you do that, by the way, are you picturing anybody that you were saying this to? Y mientras lo escuchas, ¿ves la imagen de alguien a quien le estás diciendo esto? Or are you saying this to yourself? ¿O te lo estás diciendo a ti mismo? So it says this to himself. Lo dice a sí mismo. Now, what I'd like you to do is to listen to the sound of the way that you talk to Lo yourself que me gustaría ahora es que escucharas al sonido, al modo en que te hablas a ti mismo, in this stress situation. en esta situación de estrés, And make it louder. y bien fuerte. Que la voz se escuche bien fuerte, más fuerte. Ahora sí. Now make it quiet. Y ahora escúchala con mayor soledad, como con la más baja, Quiet. bajo, So it becomes almost a whisper. a que casi sea un susurro. Muy bien, Keep it quiet. bien así, más suave. I have a question for you. Una pregunta me gustaría hacer. Does it sometimes get louder when you try to keep it quiet? A veces empieza a subir de volumen cuando la trata de bajar. The reason I was asking is because I noticed that it would come back in there. La razón por la que preguntaba es porque observaba en la pantalla que volvía a entrar. Do you hear it in one of your ears in ¿Me particular? escucha en algún oído en especial? When you hear this thing that you say to yourself, where does it come from? Cuando escuchas esto que te dices a ti mismo, ¿de dónde viene la voz? ¿De dónde proviene? Does it come from the left or in front of you or beside you? Viene de la izquierda, de adentro, de adelante. Predominantly from the right, but on both sides. But predominantly from the right. What if you took this voice that ¿Qué you hear pasaría si tomaras esta voz que escuchas and you heard it coming from in front of you? y la escucharas llegándote desde frente? Listen to it coming from in front of you. Escúchala como viene desde frente.
What happens when you do it? ¿Qué ocurre? Went down. Went down. Did you see what happened on me? Cerrando los ojos. Now, I want to point out something to you. Me gustaría mostrarles algo. I'm having him just take a voice that happens in his head. Lo único que estoy haciendo es pedirle que tome una voz que ocurre, que aparece en el interior de su cabeza, Moving around the perceptual qualities. y al cambiar